Buen día, yo soy la señorita Kimberly Sánchez Fernández, estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia en la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Salud, incorporada a la Universidad Autónoma de México con la clave 8722. Yo les voy a hablar acerca del manejo farmacológico y terapéutico de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar para la asignatura de farmacología obstétrica impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Iniciaremos hablando acerca de la tuberculosis en general. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa de tipo crónico y progresiva que a menudo entra en un periodo de latencia después de la infección inicial. Es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch, y es el bacilo responsable de los mayores casos registrados de tuberculosis en humanos. Esta enfermedad es curable y es prevenible. Su agente etiológico es Mycobacterium tuberculosis, que pertenece a la familia de Mycobacteriaceae. Fue descubierta en 1882 por Robert Koch. Robert Koch consiguió aislar la bacteria de los esputos expulsados por los pacientes enfermos y así que pudo demostrar que se trataba de una enfermedad contagiosa y que al separar estos pacientes infectados de las personas sanas se impedía la diseminación de esta bacteria. Esta bacteria se trata de bacilos delgados, rectos o ligeramente curvos con tamaño de entre 0.2 a 0.7 por 1 a 10 micras. Son bacterias inmóviles, es un bacilo aerobio que tiene preferencia por tejidos bien oxigenados. Es por eso que se va a reproducir con mayor facilidad dentro de los pulmones. Es una bacteria gram positiva, ácido alcohol resistente, no forma esporas ni presenta cápsula y es de crecimiento lento. El reservorio de Mycobacterium tuberculosis es el hombre con infección activa y se transmite a través de vía aérea de persona a persona. La tuberculosis se transmite por vía aérea a través de las gotitas de flush que la persona enferma expulsa al estornudar, al toser, al gritar, al cantar o simplemente al hablar. Las personas que se encuentran cerca o en contacto prolongado con estas personas pueden llegar a inhalar estas bacterias y llegar a infectarse. La tuberculosis también se puede transmitir a través de productos lácteos no pasteurizados y la tuberculosis no se puede transmitir por la ropa, los utensilios para comer, darle la mano a alguien, el inodoro o estar en contacto con otras superficies infectadas. Algunos de los factores de riesgo para la tuberculosis es el VIH, la desnutrición, la diabetes mellitus, personas en tratamiento con esteroides y, pues en general, personas con afecciones que debiliten el sistema inmunitario, o situaciones que alteran el sistema inmunológico. El pronóstico para esta enfermedad es que, a pesar de que la tuberculosis es una afección potencialmente grave, es una patología curable si se llega a tratar con los antibióticos adecuados y se sigue el tratamiento al pie de la letra. Si no se trata adecuadamente, sin embargo, puede llegar incluso a ser mortal. Vamos a ver que dentro de su patología, una vez que los bacilos de Mycobacterium tuberculosis son inhalados, estos se van a sentar en los alveolos pulmonares, en donde la mayoría de las personas sanas o inmunocompetentes van a ser fagocitados por los macrófagos alveolares y no van a presentar más síntomas. Sin embargo, en las personas inmunocomprometidas o inmunodeprimidas, los bacilos se van a resistir a los intentos fagocíticos y a la degradación que se realiza por los macrófagos, dando como resultado una replicación de Mycobacterium tuberculosis dentro de estos macrófagos. A medida que los bacilos se van a estar multiplicando dentro de los macrófagos alveolares los van a llevar a los ganglios linfáticos regionales y posteriormente pueden ser diseminados por vía hematógena a otros lugares como el peritoneo, las meninges, el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, entre otros.
A veces el sistema inmunitario no puede atacar o destruir la bacteria, pero pues va a lograr que se evite la propagación por el cuerpo. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos durante este periodo de tiempo, que es de 2 a 3 semanas, y generalmente no presentan evidencia radiológica de la enfermedad. Dentro de su epidemiología podemos ver que en México hay más de 18,000 casos nuevos de tuberculosis por año en todas sus formas. Afecta mayormente a hombres que a mujeres, siendo los grupos de edad reproductiva los más afectados, de 18 a 49 años. Más del 80% de los casos va a corresponder a la forma pulmonar. Se encuentra altamente asociado con el VIH y con la diabetes mellitus. Por año se registran aproximadamente 2,000 muertes debido a la tuberculosis. Y pues dentro de las entidades en el país que concentran el mayor número de casos son Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz. Bueno, la tuberculosis se va a dividir en dos según su localización, que es la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. Bueno, iniciaremos hablando acerca de la tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente y se observa en más del 69% de los casos de tuberculosis en México. Es la única forma de tuberculosis que puede llegar a ser contagiosa. La infección de tuberculosis, se va a dividir la infección de tuberculosis pulmonar, perdón, se va a dividir en dos, que es la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Iniciaremos hablando acerca de la infección de tuberculosis latente. En la infección de tuberculosis latente, las bacterias de la tuberculosis pueden permanecer dentro del cuerpo sin llegar a presentar un cuadro clínico. En la mayoría de las personas que inhalan las bacterias de la tuberculosis y se infectan, su cuerpo puede combatir las bacterias para impedir que se multipliquen, como ya lo habíamos mencionado antes. La tuberculosis latente puede llegar a convertirse en una tuberculosis activa, especialmente si el sistema inmunológico de la persona se encuentra debilitado. Las personas con tuberculosis latente no presentan ningún síntoma, no pueden transmitir las bacterias a los demás y por lo general tienen una reacción positiva en la prueba cutánea de tuberculina o un resultado positivo en el examen de sangre para detectar la tuberculosis. Pueden presentar la enfermedad de tuberculosis si no reciben tratamiento para la infección de tuberculosis latente. Eso quiere decir que la tuberculosis latente puede llegar a evolucionar a la enfermedad de tuberculosis, o sea, su cuadro clínico ya puede estar agravado. Muchas personas que tienen la infección de tuberculosis latente nunca presentan enfermedad de tuberculosis. En estas personas las bacterias de la tuberculosis permanecen inactivas durante toda su vida, si no es que la mayor parte de ella, sin llegar a provocar la enfermedad. Pero en algunas otras personas, especialmente las que tienen el sistema inmunitario débil, las bacterias se vuelven activas y se multiplican y causan la enfermedad de tuberculosis. Ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad de tuberculosis. En estas personas, generalmente lo que ocurre es una reactivación de la infección latente, o sea, por algún estímulo o por una reexposición al agente patógeno es que se presenta esta enfermedad. Se manifiesta de forma insidiosa con fiebre, sudoración nocturna, anorexia, pérdida de peso y malestar en general, además de esputo hemoptoico y puede llegar a complicarse y llegar a una hemoptisis masiva. Las bacterias de la tuberculosis se van a activar si el sistema inmunitario no puede evitar que éstas se multipliquen, o sea, que no hay una respuesta inmune adecuada. Cuando las bacterias, perdón, de la tuberculosis están activas, multiplicándose dentro del cuerpo de la persona, se llama tuberculosis, enfermedad de tuberculosis. Las personas con enfermedad de tuberculosis pueden llegar a transmitir las bacterias a las personas con las que conviven más tiempo o pasan más tiempo todos los días.
Bueno, si la tuberculosis, bueno, si el sistema inmunitario no logra matar o contener la infección, esta puede llegar a propagarse dentro de los pulmones u otras partes del cuerpo y los síntomas se van a desarrollar en unas pocas semanas o meses. Esto se conoce como tuberculosis activa o tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis extrapulmonar aparece fuera de los pulmones y suele ser el resultado de la diseminación hematógena de la infección. A veces se extiende directamente de un órgano adyacente. Los síntomas van a variar según su localización, pero en general incluyen fiebre, malestar en general y pérdida de peso. El diagnóstico generalmente se va a establecer con prótesis y cultivos de esputo y cada vez con mayor frecuencia se utilizan también pruebas moleculares de diagnóstico rápido. El tratamiento requiere una serie de antibióticos administrados al menos durante 6 meses y los sitios más frecuentes donde aparece la tuberculosis extrapulmonar son los ganglios linfáticos, el tracto genitourinario, la pleura, los huesos y articulaciones, las meninges, el pericardio y el peritoneo, que es la forma más grave. Las afecciones o complicaciones más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar pueden llegar a ser tuberculosis miliar, tuberculosis genitourinaria, meningitis tuberculosa, peritonitis tuberculosa, pericarditis tuberculosa, linfadenitis tuberculosa, tuberculosis cutánea, tuberculosis ósea y articular, tuberculosis gastrointestinal y tuberculosis hepática. Dentro de los signos y síntomas vamos a encontrar que pueden llegar a ser ligeros o si no se trata de la manera adecuada, pueden llegar a tornarse severos. Dentro de los síntomas generales vamos a encontrar la fiebre o febrícula, la diaforesis, la anorexia, hiporexia, pérdida de peso, astenia, cansancio y fatiga. Entre los síntomas capitales vamos a encontrar la tos con expectoración por más de 2 o 3 semanas, disnea, dolor en el pecho o en la espalda y la hemoptisis. La tos puede ser moderada o severa, no productiva al inicio, pero después se va a tornar húmeda y productiva. La expectoración va a ser escasa o en algunos casos abundante, generalmente mucosa y que cuando estornuda la persona puede estornudar flujo purulento. Se debe en la mayoría de los casos a infecciones sobreañadidas. La hemoptisis aparece desde simples estrellas de sangre hasta hemoptisis abundantes. Y la disnea puede ser de suma importancia en los estadios finales de la tuberculosis, en las formas bronconeumónicas, en los grandes derrames. Los síntomas de la tuberculosis extrapulmonar dependen del órgano afectado, como ya lo habíamos mencionado antes. Estos son los signos más observados con frecuencia en la tuberculosis extrapulmonar, como los signos, como el dolor torácico o de pecho en las personas con derrame pleural tuberculoso, los ganglios linfáticos aumentados de volumen, deformaciones de la columna vertebral, entre otros. A nivel circulatorio también, el paciente se puede quejar de taquicardia, palpitaciones, disnea, sudoración y otros trastornos vasomotores. Puede llegar a aparecer anemia a nivel del aparato digestivo, náuseas, constipación o por el contrario también diarreas, irregularidades en la menstruación o amenorrea a nivel genital. En el sistema nervioso puede presentarse nerviosismo, irritabilidad, depresión, rasgos de psicosis o alteración en los reflejos vasomotores. El aparato respiratorio pues va a ser el más afectado y con mayores manifestaciones, ya que la localización pulmonar es la más frecuente. Dentro del diagnóstico, bueno, el diagnóstico se puede establecer en base a dos cosas principales, que es la infección de
La infección, a base de la infección, que es por medio de la prueba de tuberculina, o de la enfermedad, que es por medio de la identificación de la micobacteria en tuberculosis. También se puede establecer mediante tensiones, cultivos o estudios anatomopatológicos. También otra forma de hacer el diagnóstico es mediante estudios radiológicos, pero vamos a encontrar que los componentes específicos para el diagnóstico de la tuberculosis son los cultivos y el frotis de esputo. Vamos a iniciar por el diagnóstico por imagen, que vendría siendo la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es considerado un diagnóstico esencial para la sospecha de tuberculosis y habitualmente se utiliza de forma conjunta con el test cutáneo de tuberculina. La prueba de tuberculina es un extracto del cultivo de bacilos tuberculosos. Tener una reacción a esta prueba solo va a indicar que el individuo ha sido afectado en algún momento de su vida por una bacteria del grupo de tuberculosis, incluyendo el bacilo de la vacuna. Esta prueba no es absolutamente fiable en el diagnóstico de la tuberculosis, ya que del 10 al 30% de los enfermos demostrados con tuberculosis tienen un resultado negativo al efectuarla. La prueba se practica por vía intradérmica en el tercio medio del antebrazo izquierdo y se inyecta 0.1 mililitro de PPD, que es derivado proteico purificado. Si la aplicación es correcta, se va a formar una pápula pálida con poros dilatados que le van a dar el aspecto de cáscara de naranja. La lectura se debe hacer a las 48 y a las 72 horas y se lleva a cabo con una regla milimetrada, la cual se va a colocar de forma transversal al brazo, midiendo solo la induración, no la hiperemia circundante si la llegas a ver. Según las medidas de la pápula, se hará la siguiente interpretación. Si la pápula mide de 0 a 5 milímetros, no va a ser reactor. Si mide de 6 a 14 milímetros, va a ser reactor. Y si mide más de 14 milímetros o con flectema, va a ser hiperérgico. Mientras que el reactor pueda ser motivado a causa de la vacunación por BCG o una infección por una micobacteria típica, la hiperergia solo es producida por infección de Mycobacterium tuberculosis y deja un pronóstico mayor en caso de enfermedad activa. Otro medio es el diagnóstico por bacterias o bacteriológico. Este va a incluir a los cultivos y la baciloscopía. El cultivo es la única prueba segura para el diagnóstico de tuberculosis, ya que tiene alta sensibilidad debido a que bastan unos pocos cientos de bacilos por milímetro de muestra para que resulte positivo. Esto permite incrementar el diagnóstico de la enfermedad en casos con concentraciones muy bajas o que se encuentran en fases tempranas. Los cultivos, los resultados de los cultivos tardan en llegar como de 4 a 8 semanas, aún utilizando cultivos especiales como medios líquidos o los cultivos en láminas. La duración mínima siempre va a ser como de 4 semanas. Los cultivos además tienen la ventaja de poder conocer la sensibilidad y la resistencia de las cepas y son el mejor método para medir la respuesta a la quimioterapia. La baciloscopía es una prueba con una especificidad de casi el 100%. Se realiza mediante prótesis de muestras de esputo o de otro material como líquido pleural o líquido cefalorraquídeo. Se realiza la coloración de CMS, que es la que se realiza a los bacilos ácido alcohol resistentes o también conocida como la tinción de Barr. La baciloscopía también se puede realizar mediante microscopía fluorescente. Esta prueba permite analizar la técnica cuantitativa, que es un indicador del grado de contagiosidad y gravedad de la enfermedad. Para que una baciloscopía sea positiva, deben existir más de 10.000 bacilos por milímetro de producto. Es por esto que esta prueba no tiene una alta sensibilidad.
La IGRA es una prueba en sangre que evalúa la liberación de interferón gamma por linfocitos expuestos in vitro a antígenos de bacilo tuberculoso. Aunque los resultados de esta prueba no siempre coinciden con los de la PCT, parecen ser igual de sensibles y específicos en las investigaciones de contacto. A diferencia de la prueba de tuberculina cutánea, la vacunación previa con BCG no va a causar un resultado falso positivo en IGRA. El uso de IGRA está limitado solamente en entornos de bajos recursos debido a que su costo es relativamente alto. Bueno, dentro de otras pruebas o estudios que se pueden llegar a utilizar para el diagnóstico de tuberculosis, pueden pedirse biopsias transbronquiales en las lesiones invasoras y las muestras obtenidas deben someterse a cultivo, evaluación histológica y molecular. Los lavados gástricos, cuyos cultivos son positivos en una menor proporción de muestras, no se emplean con mucha frecuencia. Actualmente, salvo en los niños pequeños que no suelen producir buenas muestras de esputo o una buena cantidad para mandarlas a estudio. Idealmente, las muestras de biopsia de estos otros tejidos deben cultivarse en fresco, pero pueden aplicarse también técnicas de amplificación de ácidos nucleicos en tejidos fijados. En la tuberculosis extrapulmonar, su diagnóstico va a ser un poco más difícil debido a la escasez relativa de los bacilos. Debido a que las micobacterias crecen más lentamente que otras bacterias, son necesarias de 4 a 6 semanas para estudiar la sensibilidad farmacológica. En el tratamiento de la tuberculosis se fundamenta en dos grandes bases o principios bacteriológicos, que es la asociación de fármacos para evitar la selección de Mycobacterium tuberculosis resistentes y la necesidad de tratamientos prolongados para tratar a todos los bacilos en sus diferentes fases de crecimiento metabólico. Antes de comenzar con el tratamiento, se deben de tener en cuenta varios aspectos, como la capacidad bactericida, la capacidad esterilizante, la prevención de resistencias, la dosis, la tolerancia, la toxicidad de los fármacos, la alergia que se pueda tener a estos medicamentos o a algunos componentes de ellos, la hepatopatía y la insuficiencia renal, ya que pueden hacer más complicado el tratamiento. Existen otras situaciones también especiales que se deben de tener en consideración, que son el embarazo, el VIH, la adicción a las drogas, las recepciones intestinales, específicamente de ayuno, y la gastrostomía. La aplicación de medidas sencillas como el control del peso o la corrección de factores nutricionales al principio del tratamiento podrían ayudar a mejorar la eficacia de los tratamientos disponibles y así evitar las recaídas. Bueno, vamos a dividir el tratamiento en dos secciones, que es el manejo farmacológico y terapéutico de la tuberculosis pulmonar y el manejo farmacológico y terapéutico de la tuberculosis extrapulmonar. Iniciaremos con el manejo farmacológico y terapéutico de la tuberculosis pulmonar. Como ya lo habíamos mencionado antes, el bacilo tiene una gran capacidad de resistencia a los antibióticos cuando se emplean de forma individual. Es por esto que siempre va a ser necesario el uso de combinaciones de antibióticos, tanto para eliminar a los bacilos como para evitar también las resistencias farmacológicas. El tratamiento se puede realizar de forma ambulatoria, aunque se requiere aislamiento respiratorio al menos las 2 primeras semanas. Se recomienda comenzar el tratamiento con 3 o 4 antibióticos de primera línea durante 2 meses, que es la fase intensiva, y posteriormente hacer uso de 2 de ellos durante otros 4 meses adicionales, que es la fase de sostén. Aunque la duración del tratamiento se define no solo por el tiempo de duración, sino también por el número de dosis administradas, se considera como tratamiento completado y potencialmente eficaz cuando se ha administrado el número total de dosis programadas a menos del 150% del tiempo previsto.
El tratamiento de la tuberculosis puede llevar 4, 6 o 9 meses según el esquema. La pauta habitual es tanto para adultos como para niños. Los primeros 2 meses con isoniazida, rifampicina, más piracinamida y etambutol en el caso de los adultos. Y los siguientes 4 meses con isoniazida y rifampicina. Entre los fármacos antituberculosos de primera elección se incluyen la isoniazida, que se absorbe por vía digestiva y su disponibilidad es del 90%. Para su transporte no necesita ligarse a las proteínas. La mayor concentración sérica se alcanza a la primera y a la tercera hora después de haberse ingerido. Se distribuye bien por todos los tejidos, consiguiendo concentraciones terapéuticas útiles en todo el organismo, incluido el líquido cefalorraquídeo, aún sin inflamación meningia. Si bien en las meningitis debe utilizarse dosis de 10 miligramos por kilogramo al día, en vez de los 5 miligramos por kilogramo al día convencionales. Se elimina por vía renal y se metaboliza en el hígado. Es dializable, por lo que debe administrarse después de las sesiones de hemodiálisis. Puede ser utilizada también por vía oral, intravenosa o intramuscular. La rifampicina es activa solo ante Mycobacterium tuberculosis. Si no, también es activa frente a otros gérmenes gram positivos, perdón, y gram negativos. No presenta resistencia cruzada con otros fármacos antituberculosos, a excepción de otras rifamicinas. Se absorbe por vía digestiva y alcanza su mayor concentración después de las 2 o 4 horas. A las dosis recomendadas alcanza concentraciones terapéuticas en los diversos órganos y tejidos y atraviesa también con dificultad la barrera hematoencefálica. Tiñe de rojo también o anaranjado los líquidos corporales como orina, heces, incluso lágrimas y sudor. Se elimina casi completamente por la bilis, compitiendo con la bilirrubina, tras ser metabolizada por el hígado. Alrededor de un 40% de esta eliminación es por orina y aunque la vía habitual de administración es oral, puede administrarse también por vía intravenosa. La piracinamida es activa frente a Mycobacterium tuberculosis, pero resulta ineficaz para Mycobacterium bovis y la mayoría de las otras micobacterias. No presenta resistencia cruzada con el resto de fármacos antituberculosos y tiene capacidad esterilizante para cortar los tratamientos a 6 meses. Se absorbe por vía digestiva y alcanza su máxima concentración plasmática a las 2 horas. Difunde ampliamente por todo el organismo. El fármaco atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y su eliminación es mayoritariamente hepática. Solo puede administrarse por vía oral. El etambutol no presenta resistencia cruzada con otros antituberculosos, se absorbe por vía digestiva, alcanza su máxima concentración plasmática a las 2 y 4 horas y su distribución orgánica es buena. Atraviesa deficientemente la barrera hematoencefálica, se elimina fundamentalmente por vía renal, mediante filtración glomerular y secreción tubular. Y además de administrarse por vía oral, puede administrarse también por vía parenteral. La streptomicina solo presenta resistencia cruzada con capromicina, no se absorbe por vía digestiva y alcanza su concentración plasmática máxima después de la primera y la tercera hora de su administración intramuscular. Se distribuye bien por todo el organismo, pero solo alcanza una concentración mínima en el líquido cefalorraquídeo, incluso cuando las meninges se encuentran inflamadas. Se elimina en forma inalterada casi enteramente por filtración glomerular. Dentro de los fármacos antituberculosos de segunda elección se incluyen protionamida, que no presenta resistencia con otros antituberculosos, salvo con la etionamida. Su absorción digestiva es buena y alcanza su máxima concentración plasmática después de las 2 o 3 horas. Se difunde bien por todo el organismo y consigue concentraciones elevadas en el líquido cefalorraquídeo, aún en ausencia de alteraciones inflamatorias de las meninges. Se metaboliza por vía hepática y solo existe su presentación oral.
La cicloserina posee acción antituberculosa débil, aunque es eficaz para evitar la aparición de resistencias a los fármacos antituberculosos con los que se asocia en los retratamientos. No se presenta resistencia cruzada y se absorbe por vía digestiva, y la concentración plasmática máxima se alcanza a las 3 o 4 horas posteriores. La capreomicina no se absorbe por vía digestiva, de manera que se va a utilizar únicamente por vía intramuscular. La máxima concentración plasmática se consigue después de la primera o segunda hora. Su distribución por todo el organismo es aceptable, aunque tiene una mala difusión al líquido cefalorraquídeo. Se elimina por vía renal en forma inalterada. Además de los anteriores, también se pueden considerar fármacos antituberculosos de segunda línea, la clopamicina y la micacina, y también algunas fluorquinolonas como moxifloxacino y levofloxacino. Son medicamentos introducidos para el tratamiento de otras enfermedades cuya eficacia antituberculosa ha quedado demostrada, aunque todavía no está usada tan mundialmente. Para el manejo farmacológico y terapéutico de la tuberculosis extrapulmonar, vamos a tener los antibióticos. A veces también se puede considerar el uso de los corticoides para la pericarditis y la meningitis, y en ocasiones el uso de cirugía. El tratamiento farmacológico constituye la terapia fundamental, y los corticoides pueden ser útiles en la pericarditis y la meningitis. La resistencia a los medicamentos es una preocupación importante. Se va a requerir cirugía en las siguientes situaciones. En dado caso de que se necesite drenar un epiema, un taponamiento cardíaco o un absceso en el sistema nervioso central, para cerrar fístulas broncopleurales, para resecar un intestino infectado, para descomprimir un aplastamiento vertebral, y pues la linfadenitis tuberculosa no va a requerir cirugías, solo con fines diagnósticos. En cuanto a su prevención, algunas medidas que podríamos llevar a cabo para prevenir la propagación y diseminación de la enfermedad es taparse la boca al toser o estornudar, facilitar la diseminación de información acerca de esta enfermedad en comunidades. En los países desarrollados, el control de la Mycobacterium tuberculosis, de la Mycobacterium bovis, se realiza con la pasteurización de la leche y de productos lácteos. En Estados Unidos, desde hace 25 años, se utiliza la quimioterapia preventiva con isoniazida. Y en el resto del mundo, el elemento más importante es la vacunación con Bacillus calmette-guerin. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la vacuna de la BCG. BCG significa Bacilo de Calmette-Guerin. La BCG es una vacuna de bacilos vivos que se prepara con una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. Confiere tuberculoinmunidad en las personas que no han sido infectadas. Brinda una protección del 50 al 80%, principalmente a la tuberculosis meningia o diseminada. La vacuna de la BCG es segura. Se aplica en los recién nacidos hasta los menores de 5 años y deja una cicatriz en su brazo posterior a su aplicación. La vacuna de la BCG se administra estrictamente por vía intradérmica en la cara externa superior del brazo y en la cara externa del muslo. Algunas reacciones o molestias más frecuentes que pueden llegar a presentarse en el lugar en donde se aplicó es la aparición de un nódulo 2 o 4 semanas después de la aplicación. Después se va a formar una úlcera que no requiere ningún tipo de tratamiento, solo el mantenerla limpia. Aparecerá también una costra en la 6ª o 12ª semana después de la vacunación, que al final va a dejar una cicatriz. Puede llegar también a inflamarse los ganglios de la axila del mismo lado en donde se aplicó la vacuna. Sentirá como unas bolitas, pero la recuperación es espontánea.
Los ganglios no van a requerir de cirugía ni de tratamiento con antibiótico, se van a quitar pues solos. ¿Cuándo no aplicar la vacuna? Solamente en caso de que el recién nacido llegue a presentar alguna alergia a esta vacuna o a alguno de sus componentes. Si se encuentra enfermo con fiebre mayor de 38.5 grados centígrados, si hay lesión de la piel, deberá evaluarse también la aplicación o se pospone la vacunación. En enfermos de leucemia u otro tipo de cáncer, en enfermos con tratamiento inmunosupresor, ya que este disminuye sus defensas, como lo son los corticosteroides, la quimioterapia y la radiación. En pacientes con síntomas de SIDA, cuando se esté tomando también el medicamento contra la tuberculosis y en los bebés con un peso menor de 2 kilogramos al nacer. Una vez rebasado este peso, pues ya es posible que lo vacunen.